¿verdad? Dios es perfecto, Dios es justo. No sé si en algún momento usted se ha encontrado con personas que opinan lo contrario, ¿verdad? Porque pues en este mundo sabemos que hay de todo, ¿verdad? Yo sí me he encontrado con personas que están lastimadas, ¿verdad? Por ciertas razones. Pero si nosotros nos guiáramos conforme a lo que dice la palabra, ¿verdad? Si todos obedeciéramos la palabra, el mundo sería muy diferente para cada uno de nosotros, para todo el mundo. La vida sería muy diferente a la vida que conocemos, ¿verdad? Lamentablemente, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que por cuanto vino el pecado a este mundo, ¿verdad?, entonces sabemos que dice que el mundo es gobernado, ¿verdad?, por el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Entonces es por eso que hay tanta maldad, como lo está diciendo nuestro hermano, ¿verdad?, que aún ahorita en las escuelas, ¿verdad?, desde muy temprana edad, ¿verdad?, como sabemos, ¿verdad?, hace tiempo las escuelas había oración, había palabra del Señor, todo eso ha sido quitado, ¿verdad? Y ahora están entrando nuevas enseñanzas, ¿verdad?, las cuales no son sanas para nuestros hijos, ¿verdad? Y por eso estemos orando los unos por los otros, pero nosotros sabemos que el Señor nuestro Dios, que es bueno, que es misericordioso, dice su palabra, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y da la lluvia sobre justos y pecadores, ¿verdad? Nosotros, todo lo que tenemos, ¿verdad?, proviene de Él, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor es bueno, es misericordioso. En esta tarde le voy a invitar que abra su Biblia aquí vamos a mirar el versículo en Juan 3:16. Es un versículo que ya todos saben, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios es perfecto y es perfecto en amor, tan perfecto, ¿verdad?, que se dio a sí mismo, dio su vida por amor a ti, por amor a mí. El Señor entregó su vida, ¿verdad? Y es un versículo que todos no sabemos, pero vamos a mirarlo en Juan 3:16. Dice en el bendito nombre de Cristo Jesús, dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, hermano. Entonces todo el que cree en el Hijo, vean, nos dice la palabra que tiene vida eterna, ¿verdad? Fue un amor tan puro, es un amor tan puro. El Señor nos ama, muy a pesar de que nosotros a veces estamos en sus caminos y a veces nos apartamos. El Señor nos sigue amando, ¿verdad? Vamos a ver, abra su Biblia aquí en Deuteronomio 32:4. Vamos a mirar la obra del Señor. Su obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Verdad? La obra del Señor ha sido perfecta y nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tenemos un pensamiento y decimos, no, pues si yo pudiera, yo le haría así, ¿verdad? Y nosotros no podemos imaginarnos lo que nuestro Dios dice en su palabra, que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos.
nosotros a lo mejor pensaríamos que simplemente pudiéramos desaparecer todo el mal y que ya todo fuera bueno y todo así, ¿verdad? Pero el Señor nuestro Dios dice que para salvarnos a todos, ¿verdad?, hizo pasar a todos por la desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? Por la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos misericordia. Nosotros que no éramos pueblo, ¿verdad?, vinimos a ser no solamente pueblo, sino a ser hijos del Dios viviente. Todo aquel que cree que le recibe, viene a ser hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y también la palabra del Señor nos dice que por la desobediencia de nosotros, ellos van a alcanzar misericordia. Entonces, el otro día estaba yo hablando con mi sobrino. Le estaba yo hablando parte ahí de Romanos 11, donde dice la palabra que primero van a entrar todas las naciones. Primero es necesario, dice, que entren todas las naciones. Entonces después dice que el Señor les va a abrir, les va a quitar la venda de los ojos y dice, va a quitar todo el pecado, va a quitar el pecado sobre los hijos de Jacob, y que todos van a ser salvos. Y le estaba yo comentando y le digo, dice la palabra que todos van a ser salvos, todos los judíos van a ser salvos. Y pues él me decía, dice que eso no se le hace justo, dice, ¿cómo va a ser justo? Dice, si a lo mejor han hecho cosas muy malas, ¿y cómo van a ser salvos? Le digo, pues aquí la palabra dice que todos, que va a quitar él el pecado de los hijos de Jacob, y los va a limpiar, dice, y que todo Israel será salvo. ¿Ya? Y nosotros, como le digo, nosotros podemos pensar en una manera, pero la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que Él piensa diferente. Pero nosotros no podemos decir que por qué va a salvar a todos. Nosotros tenemos que alegrarnos por la salvación de cada uno de nuestros hermanos y pedir misericordia para nosotros, porque nosotros no merecemos la salvación. Nosotros somos salvos por fe y por gracia. Dice la palabra, dice que no es por obras, no es porque nosotros hayamos hecho algo para merecerla. Es por pura gracia, ¿verdad?, que somos salvos. Pero la obra y todo lo que ha hecho el Señor y todo lo que hace, dice que es perfecta. Es perfecta. Y sus caminos, todos sus caminos son rectitud, ¿verdad? Vamos a ver aquí donde nos dice en Salmos 18:30. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y como le digo, hay algunos que opinan lo contrario, que opinan que Dios es injusto. Pero la palabra del Señor los dice, ¿verdad? Los dice ahí en Proverbios 19:3, dice, los habla y los dice que el corazón del ser humano no es recto ante el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, dice que luego por eso es que es blasfemado el nombre del Señor. Dice contra el Señor se irrita su corazón, dice, porque dice que las decisiones que nosotros tomamos no son buenas, no son rectas. Entonces cuando nosotros tomamos una decisión mal, nos va mal, ¿verdad? Y luego ¿qué hacemos? Luego culpamos a Dios, luego le queremos culpar a Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero es nuestra decisión
que tiene consecuencias. Amén. Por eso dice que la insensatez es uno insensato. Cuando obra uno en mala manera, es uno insensato. Y luego dice, contra el Señor, contra Jehová, dice, se irrita su corazón. Se irrita, se molesta, se enoja uno. Y trata uno de buscar culpables. ¿Y aquí le vamos a culpar a Dios? No, pues a veces pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que no nos quiere, ¿verdad? Pero son nuestras malas decisiones, porque como les decía, dice que Él nos puso frente al camino del bien, del mal, de la bendición y la maldición. Pero nos da el consejo, ¿verdad? Que nosotros escojamos el camino recto para que nos vaya bien a nosotros, a nuestra familia, y seamos multiplicados. Y le vamos a mirar aquí Ezequiel 18, 21. Y el título dice, el camino de Dios es justo. Entonces, el camino de nuestro Dios es justo. Pero como le digo, dice la palabra, que la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez, o sea, es uno insensato. No se pone uno a pensar, ¿verdad? Y a veces nomás actuamos, nos dejamos llevar y actuamos a la ligera, sin pensar en la consecuencia, ¿verdad? Y dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice, mas el limpio si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, dice el Señor, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Vean? Nos dice la palabra, si el limpio, un pecador, vean, que ha conocido el Señor, se ha apartado, vean, y ha cometido pecado, dice, si se apartare de todos sus pecados, de todos los pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, o sea, en algún momento se arrepintió, y ahora está guardando los estatutos según el derecho y la justicia, dice, de cierto va a vivir, no morirá. Y dice que todas las transgresiones que ya cometió, dice, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Verdad? El Señor no quiere la muerte de nadie. El Señor quiere que todos vivamos, pero quiere que nos apartemos de los malos caminos. Vivirá si se apartare de sus malos caminos. Y fíjese, dice, mas si el justo, una persona justa, una persona recta ante la presencia del Señor, dice, mas si el justo se apartare de su justicia. Ya había una persona justa, ¿verdad? Que el Señor la considera justa, tal vez había vivido en justicia 10, 15, 20, tal vez 60 años haciendo el bien, siendo una persona justa. Y dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el limpio, o sea, que el malo había hecho, que el limpio hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Ninguna, dice, de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta,
por su rebelión con que prevalicó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ya? O sea, la palabra del Señor nos dice por su rebelión, él conociendo la verdad, él ya conocía la verdad, había sido una persona justa. Y dice, pero si después de la justicia cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el malo había hecho, entonces dice, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque se rebeló por su rebelión con que prevalicó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por ello morirá. Y fíjese el atrevimiento a veces de las personas. El Señor ya lo dice en su palabra, dice, y si dijeres, o sea, si dijeres, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Porque le digo, hay muchas personas atrevidas que se atreven a decir que el Señor no es justo, que no es recto. Y aquí nos lo está diciendo la palabra, ¿verdad? Si alguien dijere, no es recto el camino del Señor, no es justo. El Señor, Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y Él endurece el corazón del quien quiere. ¿Y quién le va a decir algo? Nosotros lo único que tenemos que hacer es pedir misericordia. Pedir misericordia, humillarnos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Un corazón, dice, contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Pero si nos ponemos altivos, eso es desagradable ante el Señor. Entonces, como le digo, si hay personas que dicen que el Señor no es justo, que no es recto, pero el Señor va a juzgar a cada uno de nosotros. Fíjese el versículo 26, dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero yo la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Ya? Lo único que el Señor quiere es que nosotros nos conviertamos. Él quiere, dice, que tengamos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y que nos apartemos de la maldad. Esto es lo que estaban predicando de todo el tiempo los profetas, lo que predicaba Juan, lo que predicó nuestro Señor cuando vino, lo que predicaron los apóstoles. Y esto es lo que tenemos que predicar nosotros: arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Si nos arrepentimos, como dice la palabra, si nos arrepentimos
nos bautizamos. El arrepentimiento, primero dice que todo, nos dijo el Señor, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a toda la criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, dice, se condenará, dice. Y entonces, pero la palabra del Señor nos dice que ¿para qué es el bautismo? Dice que es para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados, ¿verdad? Para que nosotros, por medio del bautismo, en el nombre del Señor Jesús, se nos van a perdonar los pecados. Y en el bautismo, ahí vamos a nacer de nuevo, ¿verdad? Vamos a tener un nuevo corazón. Y dice, un espíritu nuevo, ¿verdad? Que tengamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad, ¿verdad? Vamos a ver también aquí en Primera de Samuel 2:6. Cuando lo tenga, pues puede decir amén. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Fíjese qué hermoso es la palabra del Señor. Pues el Señor tiene el poder. Dice que Él mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, al sepulcro, y hace subir a uno de ahí. Él empobrece o enriquece a uno. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. ¿Y quién le va a decir algo? Nadie, ¿verdad? Nadie, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y el Creador de todo. Todo cuanto hay, a Él le pertenece. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Nada. Solamente pedir misericordia, pedirle que tenga de nosotros misericordia y que nos ayude, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos 12:2. Nos dice que perfecta es su voluntad. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vea? La voluntad de Dios, nos dice su palabra, que es agradable y perfecta. Pero esa voluntad es si nosotros queremos andar, si nosotros queremos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros queremos hacer nuestra voluntad o la voluntad de la carne, pues va a ser en contra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos andar en un camino que no es de acuerdo al camino que el Señor quiere para nosotros, es por eso que se nos hace que es injusto, se nos hace difícil dejar las cosas de la carne,
porque nos apegamos a ellas y no nos queremos sujetar a Dios, ¿verdad? Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, todas estas cosas no se nos van a hacer difícil. Cuando dice no os conforméis a este siglo, ¿qué puede usted dar a explicarnos más? Que no nos conformemos a las cosas del mundo, o sea, del siglo en lo que estamos viviendo ahorita, porque no vivimos un milenio, ¿verdad? Estamos viviendo un siglo, estamos viviendo haga de cuenta que no vivimos ni los 100 años, entonces un siglo no lo vivimos. Dice, no os conforméis a este siglo, dice. Pues a este siglo que estamos viviendo. Que no nos conformemos a la vida mundana, conforme vive el mundo. Nosotros ya tenemos que irnos renovando día a día en nuestra mente, en nuestro modo de pensar. Ya tenemos que vivir más espirituales que mundanos. Amén, amén. Y dice que para que nos conformemos, ¿verdad? Que no nos conformemos a las cosas, no os conforméis a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación, renovándonos, ¿verdad? Día a día de nuestro entendimiento, para que comprobemos, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. En la Biblia latinoamericana dice, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino transfórmense, dice, a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguirse qué es lo que es bueno, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable. Amén, amén. Ajá. Vamos a ver aquí en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice, en nombre de Cristo Jesús. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Vea? Que toda buena dádiva, lo que el Señor nos da, todo el don perfecto, todo el don es perfecto. Y dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. La palabra del Señor nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque Él no es que ahorita piense de una manera y mañana vaya a pensar de otra. Como nosotros somos padres, ¿verdad? Y a veces los padres se van modernizando. Yo recuerdo porque a veces dice, luego a veces se enojan mis hijos. El más chico el otro día le dice al más grande, dice, yo creo, dice, que tú, dice, sacaste el carácter de mi papá, dice. Por eso, dice, yo, es como que yo miro que te enojas, dices, yo te sacaste. Y le digo, hijo, no, le digo, hijo. Le digo, yo aquí como me miras, le digo, yo nunca le levanté la voz a mi padre, ni de chiste, ¿verdad? Ni de chiste le levanté la voz. Mi padre fue una persona humilde que él hablaba y yo nomás obedecía. Mi mamá era la que era más dura, pero mi papá con todo y su sencillez, ¿verdad? Dijera uno, no, pues no me regaña, no me dice nada, no le voy a hacer caso. Con la sencillez que él tenía, él nomás me hablaba y yo obedecía. Entonces así nuestro Dios, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos obedientes.
Como le digo ahorita en estos tiempos ya todo se va modernizando. Ahora ya los hijos ya quieren mandar. Ya son los que quieren mandar, y no, pues es que ustedes están muy anticuados y ustedes piensan de otra manera y cosas así. Pero no, nuestro Dios, Él es el mismo, sus leyes de ayer son las mismas de hoy. Y Él no es que vaya a cambiar. Él nomás nos da el consejo. Dice, ándense por aquí porque aquí les conviene. Aquí está la vida. Aquí está la prosperidad, aquí está la bendición. Y nos dice acá de este lado, dice, está la muerte. Está el dolor, está el sufrimiento. ¿Qué camino quieres agarrar? ¿Vea? Nosotros decidimos el camino que queremos tomar. Vamos a ver aquí en Mateo 5:48. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? El Señor quiere que nosotros seamos como Él. Que seamos, dice, como Él es perfecto, así quiere que nosotros nos vayamos perfeccionando. Mientras estemos en esta carne no vamos a alcanzar una perfección 100%. Pero un día vamos a ser transformados. Nos dice la palabra, estemos vivos o estemos durmiendo. Todos los que creímos en el Señor, dice que vamos a ser transformados. Y cuando estemos en ese cuerpo transformado, vamos a alcanzar la perfección. ¿Verdad? Es lo que todos buscamos, lo que todos queremos. Entonces, por eso Él nos dice que seamos perfectos, que nosotros nos esforcemos, ¿verdad? Por alcanzar esa perfección. Y la palabra del Señor los dice ahí en Timoteo, ¿verdad? Dice, cuando dice toda escritura, 3:16 de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por medio de la palabra se va uno perfeccionando. Por medio de la palabra, como antes no sabíamos muchas cosas, ahora ya vamos aprendiendo, ¿verdad? Día a día vamos aprendiendo lo que el Señor quiere, lo que Él espera y lo que no quiere que nosotros hagamos. Y como ya nos lo estaba diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Que nos dice que si somos justos, vamos a tener vida. Y si dejamos la justicia, ya sabemos qué nos espera, ¿verdad? Entonces, nos conviene servir, nos conviene seguir al Señor de la vida. Vamos a mirar aquí en Job 37, capítulo 37 de Job. 37:16. Y dice en nombre de Cristo Jesús, cuando Job le preguntaba al Señor, que Job quiso cuestionar al Señor, y entonces el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando hice los mares? ¿Qué medidas tienen? ¿Qué dimensiones tiene el cielo? A ver, dime. Mande. Pues hay que leerlo. Hay que leerlo. Oh, no, es Job
Es Job 16, pero más aquí de más detrás es cuando le digo que dice, le decía a Job, preguntándole al Señor, o sea, porque Job ya había sufrido mucho y él le quiso preguntar como, cuestionarlo. Y entonces el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú? Dijo, cuando formé la tierra, los cielos, los mares, qué profundidad tienen. Cuando, todo lo que el Señor había hecho, dijo, ¿dónde estabas tú? Pues el Señor es el que hace todo, como le digo, el Señor es el que ha hecho todo. De Él es toda la creación, entonces Él puede hacer lo que Él quiere. Y aquí nos dice, fíjese, el Job 37, 16. Le dice el Señor, dice, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. El Señor nuestro Dios es perfecto en sabiduría. Dice, ¿por qué están calientes tus vestidos? Cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur, ¿extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas, ¿ya? Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, miramos, vean, que el Señor es perfecto en amor, sus caminos son perfectos, que el Señor es justo. Sus dones, y es un Padre perfecto, ¿eh? Y así, hermanos, vamos a seguir adelante. Estemos orando los unos por los otros. Y como dice nuestro hermano, ¿verdad? Estemos invitando a hermanos, ¿verdad? Yo ahorita tengo 2 personas que los voy a que necesito hacer unas citas con ellos. Quedé de ir a verlos, solamente falta hacer el tiempo. Solamente tengo que hacer el tiempo y les pido de sus oraciones. Les pido de sus oraciones porque un señor sí me dijo que no conoce del Señor y está muy interesado en aprender, en conocer al Señor. Por eso les pido que oren por mí, ¿verdad? Para que el Señor me dé su gracia, de su Santo Espíritu, porque si voy nomás por mi cuenta, ¿verdad? Pues es palabra de hombre, pero que sea el Señor hablando, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, hermanos, orando. Les pido oración por mi hermano pastor, por mi hermano Nicolás y por cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Sabemos que hay muchas necesidades en nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas aflicciones. Y Dios les bendiga. Espero que todo esto sea para crecer, ¿verdad? En el Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros.